El millonario iba todos los días encubierto al café sin imaginarse lo que haría la mesera. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Nadie en el café La Terraza sabía quién era el hombre de la mesa del fondo. Ni Carmen, que llevaba 11 años atendiendo mesas y creía conocer a cada cliente del lugar por el olor del café que pedían. Ni Aurelio, el cocinero, que observaba el salón desde la ventanilla de la cocina con la misma indiferencia de quien lleva demasiado tiempo viendo pasar personas. Y desde luego, tampoco Fernanda. Fernanda, la mesa del fondo ya está libre, dijo Carmen desde la barra, sin voltear. Límpiala tú, que a mí me tocan las del lado izquierdo. Fernanda no respondió. Tomó el trapo, caminó hasta la mesa y la limpió como siempre. Pero antes de terminar, acomodó la silla con cuidado, colocó el portamenú en el ángulo correcto y dejó un vaso de agua ya lleno sobre el mantel. ¿Por qué siempre haces eso?, preguntó Carmen. Todavía ni abrimos. Porque él llega a las 8 en punto, dijo Fernanda. Y si todo está listo, no tiene que esperar nada. Carmen puso los ojos en blanco. Es un cliente, no un rey. Fernanda no contestó. A las 8 en punto, con una puntualidad que no había fallado en más de un año, la puerta del café La Terraza se abrió. El hombre entró despacio. Caminaba con un bastón de madera oscura que marcaba el ritmo de sus pasos. Su ropa era discreta. Nada que invitara a mirarlo dos veces. Para los otros clientes, era simplemente un anciano más que venía a desayunar. Para Fernanda, era el señor de la mesa del fondo. Buenos días, dijo ella, acercándose antes de que él llegara a sentarse. El hombre la miró un momento. Sus ojos eran claros, tranquilos, y tenían algo que no era fácil de nombrar, una especie de observación permanente. Como si siempre estuviera evaluando algo que los demás no podían ver. Buenos días, respondió con voz serena. Se sentó. Vio el vaso de agua ya lleno. El menú en su lugar. No dijo nada. Pero Fernanda notó, como siempre, que sus labios hacían un gesto que no llegaba a ser sonrisa, pero que tampoco era indiferencia. Para ella, eso era suficiente. Llevaba 3 años trabajando en ese café del centro de Viena. 3 años levantándose antes del amanecer, cruzando la ciudad en transporte público y llegando con tiempo suficiente para dejar todo listo. 3 años cargando bandejas, aprendiendo los nombres de los clientes frecuentes, sonriendo cuando el día no daba razones para hacerlo. Era buena en su trabajo. No por ambición, no por reconocimiento. Simplemente porque era la manera en que había aprendido a hacer las cosas. Y la primera vez que notó las manos del señor de la mesa del fondo fue un martes, cuando él pidió la cuenta y tomó el bolígrafo para firmar el comprobante. La punta fina se resbaló 2 veces sobre el papel. No dijo nada. Solo frunció el ceño, apenas. Fernanda lo vio. No hizo ningún comentario. Al día siguiente llegó con un bolígrafo de punta gruesa y lo colocó junto al vaso de agua antes de que él llegara. Él no lo mencionó. Ella tampoco. Pero desde ese día, el bolígrafo de punta gruesa estuvo siempre en esa mesa. Como si fuera parte del menaje del lugar. Carmen lo notó una semana después. ¿Por qué hay un bolígrafo especial en esa mesa? Porque el señor lo necesita, respondió Fernanda. ¿Y tú cómo sabes lo que necesita? Porque lo observo, dijo ella, sin molestia. Es parte del trabajo. Carmen negó con la cabeza y volvió a sus mesas. Pasaron las semanas. El señor de la mesa del fondo seguía llegando a las 8 en punto. Seguía sentándose en silencio. Y Fernanda seguía haciendo esas cosas pequeñas que nadie le pedía y que nadie, excepto él, parecía notar. Un lunes por la tarde, casi al cierre, sucedió algo que Fernanda nunca olvidaría. El café estaba casi vacío. Carmen ya había salido. Aurelio terminaba de limpiar la cocina. Fernanda recogía las últimas mesas cuando vio algo sobre la silla del fondo, un sobre de papel manila, cerrado, con un nombre escrito a mano, a Pereira. Era grueso.
Del tipo que se usa para documentos importantes. Lo primero que pensó fue en dejarlo en la caja para que lo recogieran. Lo segundo fue que no sabía si el señor volvería al día siguiente. Lo tercero fue algo completamente instintivo, lo levantó con cuidado, caminó hasta la pequeña oficina del fondo y lo guardó bajo llave en el cajón de objetos olvidados. No lo abrió. No lo entregó al administrador del local para que lo revisara. No preguntó qué tenía adentro. Solo lo guardó. Bajo llave. Seguro. A la mañana siguiente, cuando el señor llegó a las 8 en punto, Fernanda se acercó antes del café. Señor, ayer olvidó algo. Sacó el sobre y se lo entregó. El hombre lo tomó. Lo observó. Pasó los dedos sobre el nombre escrito en la parte de abajo. Luego alzó la mirada hacia Fernanda. ¿Lo abrió?, preguntó. No, respondió ella, simplemente. Él la observó un segundo más del habitual. Gracias, dijo. Y volvió a su café y a su silencio. Fernanda regresó a sus mesas sin pensarlo más. Era lo correcto. Era lo mínimo que podía hacerse. Lo que ella no sabía era que en ese sobre estaban los documentos más delicados que Augusto Pereira había movido en los últimos 10 años de su empresa. Información que valía más de lo que Fernanda ganaría en toda su vida. Y que nadie, en 40 años de negocios, le había devuelto algo valioso sin revisarlo primero. Ni siquiera su propio hijo. Esa noche, Augusto Pereira llegó a su apartamento en el primer distrito, dejó el bastón junto a la puerta y se sentó un momento en el silencio de su estudio. Abrió el sobre. Todo estaba en orden. Nada había sido manipulado. Nada había sido fotocopiado. Las páginas tenían el mismo orden en que las había dejado. Estuvo mucho tiempo sentado, mirando los documentos sin realmente leerlos. Luego se levantó, fue hasta el mural de notas que ocupaba una pared entera de esa habitación y tomó una chinche roja. La colocó junto a la fotografía de la joven que había tomado desde la calle, a través del vidrio del café, semanas atrás. Debajo de la foto escribió en su libreta, con letra lenta y temblorosa. Hoy confirmé lo que creía. Y no escribió nada más esa noche. Los meses siguieron pasando con la tranquilidad monótona de los lugares donde el tiempo se mide en tazas de café. Fernanda no hablaba mucho del señor de la mesa del fondo, pero pensaba en él más de lo que admitía. Había algo en ese hombre que no terminaba de entender. Una especie de peso invisible que cargaba pero que no mostraba. A veces, cuando él creía que nadie lo miraba, dejaba de beber su café y se quedaba con los ojos fijos en algún punto más allá de la ventana. Como si estuviera recordando algo que dolía. Fernanda nunca preguntó qué era. Un martes de octubre, Carmen llegó con el ceño fruncido. Van a subir el costo del arriendo del local. Lo escuché ayer cuando el administrador hablaba por teléfono. Aurelio asomó desde la cocina. ¿Cuánto? No sé exactamente. Dijo ajuste significativo. Fernanda frunció el ceño. Sabía lo que eso significaba para un café como ese. ¿Y el dueño del local?, preguntó. El edificio se vendió hace meses, explicó Carmen. Nadie sabe a quién. El administrador tampoco. Fernanda asintió. Pensó, sin razón lógica, en el señor de la mesa del fondo. Luego volvió a sus mesas y no pensó más en ello. Esa mañana, el señor llegó puntual. Fernanda le sirvió el café. Le dejó el bolígrafo grueso. Le preguntó si quería más jugo. Él dijo que no, con ese movimiento de cabeza tranquilo que ella ya conocía. Y cuando pagó y se levantó para irse, hizo algo diferente. Se detuvo antes de llegar a la puerta. Se giró hacia Fernanda. Ha sido un placer, dijo, con una seriedad que no sonaba como la despedida de un día cualquiera. Fernanda sonrió. Hasta mañana, señor. Él asintió una vez y salió. Esa sería la última vez que Fernanda lo vería cruzar esa puerta. A la mañana siguiente, llegó antes de las 7. Preparó la mesa del fondo como siempre, el vaso de agua, el menú en su ángulo correcto, el bolígrafo de punta gruesa.
A las 8 en punto, nadie entró. A las 8:15, Fernanda miró hacia la puerta por tercera vez. Ya sé lo que estás haciendo, dijo Carmen desde la barra. No es tu responsabilidad si un cliente decide no venir. Nunca ha faltado. Siempre hay una primera vez. Pero a las 8:30, cuando el café ya estaba lleno y el señor de la mesa del fondo seguía sin aparecer, Fernanda sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era pánico. No era tristeza exactamente. Era esa sensación específica de cuando algo que siempre estuvo ahí de pronto deja de estar. A las 9:10, la puerta se abrió. No era él. Entraron 4 hombres que no se parecían en nada a los clientes habituales del lugar. Caminaban con una postura deliberada, como si estuvieran entrenados para ocupar el espacio de cierta manera. 2 se detuvieron cerca de la entrada. Los otros 2 avanzaron abriendo paso a un quinto hombre. El quinto hombre llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada que no dejaba espacio a preguntas innecesarias. El café entero lo sintió antes de que hablara. Carmen dejó la bandeja sobre la barra sin terminar de colocarla. El hombre caminó directo hacia Fernanda. ¿Usted es Fernanda Ríos?, preguntó. Ella asintió. Soy Tomás Villanueva, abogado personal del señor Augusto Pereira. Fernanda sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿El señor Pereira?, repitió. El señor de la mesa del. Sí, confirmó Tomás. Lamento informarle que el señor Pereira falleció anoche mientras dormía. El café pareció silenciarse de golpe. Fernanda no dijo nada durante varios segundos. Solo podía pensar en que esa mañana la mesa del fondo estaba lista y vacía. En el bolígrafo grueso junto al vaso de agua. Ha sido un placer, dicho con esa seriedad que ahora entendía de otra manera completamente distinta. Necesito que nos acompañe, dijo Tomás. El señor Pereira dejó instrucciones específicas en su testamento. Estas instrucciones la incluyen a usted. Tiene que haber un error, respondió Fernanda. Yo solo era la mesera que lo atendía. No hay ningún error. Fue muy específico. Carmen tenía la boca abierta. Aurelio había salido de la cocina y se había quedado inmóvil en el umbral. Fernanda se quitó el delantal despacio. Lo dobló. Lo dejó sobre la barra. Regreso en un rato, dijo, aunque no sabía si eso sería verdad. Cuando salió a la calle, el auto estacionado frente al café era el tipo de vehículo que nunca se detenía en esa zona del cuarto distrito. Subió con cuidado, sintiendo que algo había cambiado de forma irreversible. Aunque todavía no sabía exactamente qué. El auto cruzó bien en silencio. Fernanda miraba por la ventana sin realmente ver nada. Pensaba en el señor Pereira sentado en su mesa. En sus manos. En el sobre que ella guardó sin abrir. Ha sido un placer. ¿Lo sabía él? ¿Sabía que esa sería la última vez? El auto se detuvo frente a un edificio de oficinas en el primer distrito. Vidrio y mármol. El tipo de lugar que comunica poder sin necesidad de decirlo. Al entrar, Fernanda vio su propio reflejo en los paneles de la recepción. Su uniforme. Su mochila de todos los días. Subieron por un ascensor privado hasta el último piso. La sala era amplia, con una mesa de madera oscura en el centro. 2 personas ya estaban sentadas. El primero era un hombre joven. Tenía la mandíbula apretada y la postura de alguien que ha crecido creyendo que el mundo le pertenece por derecho de nacimiento. Cuando Fernanda entró, la miró de la cabeza a los pies con una expresión que no intentó disimular. La segunda era una mujer mayor, elegante, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tomás tomó su lugar al frente. Ella es Fernanda Ríos, anunció. Está aquí conforme a las instrucciones del testamento del señor Augusto Pereira. El hombre joven soltó una risa corta. Sin gracia. ¿Ella? ¿La mesera? Fernanda sintió el peso de esa palabra, pero no lo mostró. Les presento a Rodrigo Pereira, hijo del señor Augusto Pereira. Y a Elena Salas, es socia comercial de la empresa.
Rodrigo se reclinó en su silla. Hagamos esto rápido. Tomás abrió la carpeta. Lo que siguió fueron 20 minutos de lenguaje legal que Fernanda intentó seguir sin lograrlo del todo. Donaciones. Transferencias. Fondos específicos. Rodrigo escuchaba contando mentalmente lo que le correspondía. Cuando llegó la cifra asignada a él, el hombre se irguió. ¿Eso es todo? Es lo estipulado, respondió Tomás. Mi padre tenía mucho más. ¿Dónde está el resto? Llegaremos a eso. Elena recibió una cantidad similar. Asintió con el gesto de alguien que esperaba más pero tiene demasiado orgullo para decirlo en público. Tomás pasó la página. El resto del patrimonio se detalla en esta sección. Sus ojos se dirigieron hacia Fernanda. Rodrigo lo notó al instante. Un momento. ¿Qué tiene que ver ella con el resto? Tomás leyó en voz firme. A Fernanda Ríos, la joven que me trató con dignidad cada mañana sin saber quién era yo. A ella, que reservaba mi mesa antes de que yo llegara. Que dejó una pluma sobre el mantel sin que yo la pidiera. Que guardó bajo llave lo que era mío y me lo devolvió sin haberlo abierto. La sala quedó completamente en silencio. Rodrigo se puso rígido. ¿Qué es esto? Tomás continuó. Nadie en 40 años de negocios me devolvió algo valioso sin revisarlo primero. Ella lo hizo sin pensarlo. Eso me dijo más sobre su carácter que cualquier contrato que haya firmado en mi vida. Elena dejó de sonreír. A Fernanda le dejó la propiedad ubicada en la Ringstraße número 14 de Viena, conocida como Café La Terraza, que adquirí hace 6 meses. Le dejo además una transferencia inicial de 300.000 euros y un portafolio de inversión cuyo valor actual asciende a 4,5 millones de euros. Rodrigo se levantó de la silla de golpe. Eso es una farsa. No ha terminado, dijo Tomás, con calma absoluta. Rodrigo se quedó de pie, temblando de rabia. Incluyo en este testamento una participación accionaria en Pereira Inversiones equivalente al 1% del capital total, con derecho a voto en la Junta Anual de Accionistas. Rodrigo golpeó la mesa. No. Eso no puede ser legal. Esa mujer no tiene nada que ver con la empresa. El testamento es completamente válido, respondió Tomás. Fue firmado y notariado hace 3 meses. No tiene impugnación posible. Voy a demandar a todo el despacho. Tiene ese derecho. Pero no le servirá de nada. Fernanda estaba paralizada. No por el dinero, sino porque ahora entendía algo que no había entendido hasta ese momento. El señor de la mesa del fondo no era simplemente un anciano solitario que venía a desayunar. La había estado observando. Durante más de 1 año, la había estado observando en silencio. Rodrigo apuntó hacia ella con un dedo. Tú no tienes idea de en qué te acabas de meter. Mi padre era un sentimental y tú lo manipulaste. Y voy a demostrarlo. Tomás intervino de inmediato. Cualquier acusación de esa naturaleza deberá hacerse formalmente. Si vuelve a hablarle así, levantaré la sesión y quedará documentado. Rodrigo recogió su carpeta con un movimiento brusco. Esto no ha terminado, dijo, mirando a Fernanda directamente. Ni de cerca. Salió. Elena se levantó con más compostura. Le dio a Fernanda una última mirada larga antes de seguirlo. Fernanda no habló durante casi 1 minuto. No entiendo, dijo al fin. Yo solo lo atendía. No hice nada especial. Tomás la miró con algo parecido a la comprensión. Para él, sí lo fue. Cerró la carpeta. Le advierto desde ahora, lo que acaba de recibir no es solo dinero. Es también una responsabilidad. Y, como acaba de ver, un riesgo. El auto la llevó de regreso a su barrio. Cuando subió las escaleras y entró a su departamento, lo primero que hizo fue sentarse en el piso. No porque le fallaran las piernas, sino porque necesitaba sentir algo concreto debajo de ella. Su primer pensamiento no fue para el dinero. Fue para su madre. Marcó el número de la clínica donde estaba internada desde hacía 8 meses.
Habló con la administradora. Preguntó cuánto era el saldo total. Tratamientos, hospedaje, medicamentos de los próximos 2 años. Cuando la mujer le dio la cifra, Fernanda respondió sin dudar. Voy a saldar todo esta semana. Y quiero la mejor habitación disponible para ella. ¿Está segura, señorita Ríos? Completamente. Cuando colgó, Fernanda se cubrió la cara con las manos. Y lloró. No de alegría. No exactamente. Era el llanto de alguien que ha cargado sola durante demasiado tiempo y de pronto siente que el peso cambia de lugar. Nadie en su vida había hecho algo así por ella. Excepto un anciano que nunca dijo su nombre. A la mañana siguiente, Fernanda regresó al café. Era la decisión más extraña que había tomado en mucho tiempo. Tenía dinero en su cuenta. Tenía una propiedad. Tenía opciones que nunca antes había tenido. Y sin embargo, lo primero que quiso hacer fue volver a ese lugar. Cuando entró, Carmen y Aurelio dejaron de moverse al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Aurelio desde la cocina. Sí. Necesito hablarles de algo. Los tres se sentaron en la mesa del fondo. La mesa de Augusto, que seguía con el bolígrafo grueso en su lugar. El señor que siempre se sentaba aquí era Augusto Pereira, dijo Fernanda. Era el dueño de una empresa de inversiones. Multimillonario. Y me dejó el café en herencia. Silencio. Carmen fue la primera en hablar. ¿Qué? Este café. Él lo compró hace 6 meses sin que lo supiéramos. Y decidió dejármelo. Aurelio se quitó el gorro y lo apretó entre los dedos. ¿Y el dinero qué? Hay más, dijo Fernanda. Una inversión anexa. Y una participación en su empresa. Carmen se levantó, dio 2 pasos hacia la ventana y volvió. Fernanda. Eso es una cantidad de dinero que ninguna de las dos va a ver en su vida. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Fernanda miró la mesa. El bolígrafo. El vaso de agua que ella misma había colocado esa mañana por costumbre, aunque ya no había nadie que fuera a llegar a las 8 en punto. Todavía no lo sé todo, respondió. Pero no voy a abandonar este lugar. Era importante para él. Esa misma mañana, entre los pedidos de siempre y los clientes habituales, llegó un mensajero con un sobre pequeño dirigido a Fernanda. Adentro había una llave de metal oscuro y una nota doblada. La letra era temblorosa. La reconoció de inmediato. Fernanda, esta llave abre mi estudio privado. Adentro encontrará lo que necesita entender. Es mi último pedido. AP. Carmen la observó desde lejos. ¿Qué es eso? Una llave, respondió Fernanda. Del señor Pereira. Cerró el puño sobre el metal frío. Tengo que ir. Tomás la esperaba esa tarde frente a un edificio residencial en el 2º distrito. Fachada sobria. Portería discreta. El tipo de lugar que no busca llamar la atención. Este era su apartamento privado, explicó Tomás mientras subían. No el que usaba para sus negocios. El que usaba para sí mismo. Su familia nunca tuvo acceso. Fue muy específico en eso. Llegaron a una puerta al final del pasillo. Tomás se detuvo antes de ella. Solo usted puede entrar. Yo la espero aquí. Fernanda insertó la llave. Giró. El mecanismo se dio con un clic suave. Abrió la puerta y encendió la luz. Se quedó inmóvil en el umbral. No era el estudio de un multimillonario. No había lujo. Era algo completamente diferente, una habitación llena de papeles, carpetas, fotografías, recortes y libretas apiladas en cada superficie disponible. Una pared entera estaba cubierta de notas pegadas con chinches, conectadas con hilos de colores. Nombres, fechas, números. Diagramas trazados a mano. Fernanda se acercó despacio. Y entonces lo vio. En el centro del mural, entre todos esos documentos y notas, había una fotografía de ella. Era una foto tomada desde la calle, a través del vidrio del café.
Ella estaba adentro, de espaldas, cargando una bandeja. Sin saberlo. Sin haber posado. Debajo de la foto, una nota escrita con la misma letra temblorosa. Ella devuelve algo que los demás olvidaron. Fernanda sintió que la habitación se achicaba. Se quedó inmóvil durante varios segundos. ¿Cuánto tiempo llevaba él observándola? ¿Desde el primer día? ¿Desde el bolígrafo? ¿Desde el sobre? Pensó en todas las mañanas que él había llegado puntual y se había sentado en silencio. Pensó en las veces que ella le preguntaba si quería más jugo y él decía que no con ese movimiento de cabeza tranquilo. Pensó en ha sido un placer, dicho el último día con esa seriedad específica. Él lo sabía. Desde mucho antes de ese último día, él ya había tomado la decisión. Y ella nunca lo supo. Miró el resto del mural con atención. Había otra fotografía, más antigua. Una mujer sonriendo frente a un pequeño negocio. Con el delantal puesto. Debajo, el nombre, Claudia Pereira. Había recortes de su muerte repentina. Dao cierre de su pequeño negocio. De cómo Augusto había luchado contra personas que se aprovecharon de la tragedia. Fernanda salió al pasillo. Era la esposa del señor Pereira, explicó Tomás cuando ella le mostró la foto. Murió hace 12 años. Tenía una tienda pequeña que ella misma había levantado. Era lo que más amaba en el mundo. Él me veía en ella, dijo Fernanda en voz baja. Sí. Eso es exactamente lo que decían sus notas. Fernanda regresó al mural. Buscó entre los documentos con más atención. Había carpetas marcadas con el nombre de Pereira Inversiones. Informes financieros. Balances. Y en varios de ellos, el mismo nombre subrayado con tinta roja. Rodrigo Pereira. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Tomás entró y abrió una carpeta específica. Registros de los últimos 4 años. El señor Pereira los compiló personalmente. Decisiones de inversión tomadas por Rodrigo sin autorización del consejo. Pérdidas que su padre cubrió durante años para proteger la reputación de la empresa. Pero también las documentó. ¿Por qué? Porque sabía lo que su hijo haría cuando él ya no estuviera. Fernanda cerró la carpeta. ¿Y la acción que me dejó? Tomás señaló un sobre entre los papeles. Lo abrió. Adentro había un documento oficial, una participación del 1% de Pereira Inversiones, a nombre de Fernanda Ríos. Esa acción le da derecho a asistir a la Junta Anual de Accionistas y a hablar ante el Consejo. ¿Para qué? La Junta es en 3 semanas, dijo él. Rodrigo presentará una moción de voto de no confianza para destituir al director actual y tomar el control de la empresa él mismo. Fernanda procesó eso. ¿Y yo qué puedo hacer? Soy mesera. Tomás la miró un momento. ¿Estudió administración de empresas 2 años antes de dejar la universidad? Fernanda no respondió de inmediato. Lo sé porque el señor Pereira lo investigó, continuó Tomás. Abandonó la carrera para cuidar a su madre. Eso también está en sus notas. Dejé eso hace mucho tiempo. No lo olvidó. Y él lo sabía. Por eso no le dejó solo dinero. Le dejó una acción. Quería que usted pudiera leer estos documentos. Y presentarlos. Fernanda miró la habitación entera. Los papeles. El mural. La foto de Claudia. La foto de ella misma, tomada sin que lo supiera. Un hombre que la había observado durante meses. Que había visto algo en ella que ni ella misma veía. Que había construido todo esto en silencio, con paciencia, esperando el momento correcto. ¿Qué pasa si Rodrigo gana la junta?, preguntó. La empresa que su padre construyó en 40 años quedará en manos de alguien que ya la dañó gravemente. Y habrá cientos de empleados que pagarán las consecuencias. ¿Y si yo la arruino? No va a arruinarla, dijo Tomás con firmeza. Pero necesitamos empezar a trabajar ya. Fernanda miró una última vez la foto de Claudia. Y luego la de ella misma. De acuerdo, dijo.
Un momento antes de continuar. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Fernanda? ¿Aceptarías esa responsabilidad o tomarías el dinero y te alejarías de todo? Cuéntame en los comentarios. Continuemos. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas que Fernanda recordaba desde que su madre fue diagnosticada. Cada tarde, después del café, Tomás la esperaba en el estudio de Augusto. No para darle clases magistrales, sino para ir directamente a los documentos que Augusto había dejado organizados. Esto es lo que importa, le explicaba. No necesita ser experta en todo. Necesita entender exactamente estas 4 pérdidas. ¿Por qué ocurrieron? ¿Quién las autorizó? ¿Cómo afectaron a los demás accionistas? Fernanda leía. Preguntaba. Releía. No todo era fácil, pero tampoco era ajeno. 2 años de administración, aunque incompletos, le daban un vocabulario que no había olvidado. Una noche, mientras revisaban un balance complicado, Fernanda tuvo que admitir algo. Entiendo este informe, dijo, con algo de sorpresa en la voz. Tomás alzó la mirada. ¿Lo ve? No olvidó nada. Lo abandoné. No es lo mismo. Fernanda miró los números. Recordó las tardes en la universidad antes de que su madre empeorara. Antes de que tuviera que elegir entre el estudio y el hospital. Había noches en que estudiaba en la sala de espera, dijo en voz baja, sin que Tomás le hubiera preguntado nada. Mientras esperaba que saliera el médico. Compraba los libros de segunda mano y los leía en el transporte. Tomás no respondió de inmediato. ¿Y cuándo tuvo que dejar de ir? Cuando el tratamiento de mi madre se volvió diario. No había forma de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Tomás asintió despacio. ¿Sabe lo que escribió el señor Pereira sobre eso en su libreta? Fernanda lo miró. Tomás abrió una de las libretas del mural en una página marcada y leyó. Ella eligió a su madre sobre su carrera. Eso no es fracaso. Es una forma de ser que muy pocos tienen. Fernanda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él lo vio en ti desde el principio, dijo Tomás. Mucho antes de lo que crees. Esa noche, Fernanda tardó mucho en dormirse. No por el miedo a la junta, sino por algo que no sabía cómo nombrar exactamente. La sensación extraña de haber sido vista de verdad, con claridad, por alguien que nunca pronunció su nombre en voz alta y que sin embargo la conocía mejor que muchas personas que llevaban años hablándole. En el café, las cosas también cambiaban. Fernanda no dejó de trabajar en el mostrador durante ese tiempo. Era dueña del lugar, sí, pero no sabía cómo serlo de otra manera. Aurelio lo entendía. La trataba igual que antes y de vez en cuando le decía en voz baja cosas como: ya sé que todo esto es mucho. Pero tú puedes. Carmen era más complicada. Desde el anuncio de la herencia, la mesera veterana había entrado en un silencio distante. No era hostil. Tampoco era cálida. Era el silencio de alguien que está procesando algo que le cuesta aceptar. Una mañana, mientras acomodaban las mesas antes de abrir, Carmen habló sin mirarla. ¿Por qué sigues viniendo? Porque esto fue importante para él, respondió Fernanda. Ya sé eso. Pregunto por qué tú sigues viniendo. Fernanda consideró la respuesta. Porque también es importante para mí. Carmen no dijo más en ese momento. Pero esa misma tarde, cuando la máquina de espresso que llevaba meses fallando fue reemplazada y el técnico llegó en 2 horas con equipo nuevo, Carmen observó la instalación con una expresión diferente. No era envidia. Era reconocimiento. Lo hiciste bien, dijo en voz baja, cuando el técnico terminó. Fernanda la miró sorprendida. Gracias. No lo digo por amable, respondió Carmen. Lo digo porque es verdad. Fue lo más parecido a una tregua que habían tenido en meses. Entonces llegó el golpe que Rodrigo había estado preparando. Una mañana, Aurelio entró con el teléfono en la mano. Fernanda. Tienes que ver esto. Era un artículo en un portal de noticias económicas. El titular decía:
¿Quién es la mesera que heredó millones del fundador de Pereira Inversiones? Fernanda leyó en silencio. Su nombre. Las cantidades. El nombre del café. Y una cita que nadie del entorno cercano había dado. Alguien había hablado con el periodista. El artículo la describía con palabras como herencia polémica, decisión cuestionada por la familia y una trabajadora sin formación empresarial como accionista. Llamó a Tomás de inmediato. Ya lo vi, dijo él antes de que Fernanda hablara. Fue Rodrigo. No tenemos forma de probarlo todavía, pero la filtración tiene su firma. ¿Qué hago? Nada. Silencio total. Que el café siga funcionando con normalidad. Esa es la mejor respuesta. Esa misma tarde, a las 5:30, la puerta del café se abrió. Rodrigo Pereira entró sin prisa. Carmen, que estaba de espaldas, no lo vio. Aurelio tampoco. Rodrigo caminó directo hacia el mostrador. «Qué lugar tan acogedor», dijo, mirando el interior con un gesto que no era admiración. Fernanda se mantuvo firme. «¿Qué necesitas?» «Hablar». «Solo eso». «Habla con Tomás Villanueva. Él es el intermediario». «Esto no es para abogados. Es entre nosotros». Fernanda cruzó los brazos. «Habla». Rodrigo apoyó los codos sobre el mostrador y bajó la voz. «Mira. Entiendo que mi padre tenía sus ideas. Era un hombre sentimental. Eso tiene consecuencias. Pero los dos sabemos que tú no tienes idea de qué hacer con una empresa de ese tamaño. Yo no tengo que hacer nada con la empresa. Tienes una acción», dijo él. «Y eso te da acceso a una junta donde se tomarán decisiones que te quedan completamente grandes». Fernanda no respondió. «Te hago una propuesta. 800.000 euros. Transferidos en 48 horas. A cambio, cedes la acción y no te presentas a la junta. Tú te quedas con el café, con tu dinero, con tu vida. Todos seguimos adelante». Fernanda lo miró un segundo. «No». Rodrigo entrecerró los ojos. «¿No lo has pensado bien?» «Lo pensé en 2 segundos. La respuesta es no». «¿Sabes lo que puedo hacer con los medios? Hay más artículos donde salió ese de esta mañana. Y puedo hacer que el siguiente sea mucho peor». «Haz lo que quieras», dijo Fernanda. «No voy a vender nada». Rodrigo soltó el aire lentamente. «Eres más difícil de lo que esperaba». «Más que eso», respondió Fernanda, «soy la dueña de este local. Y me estás importunando a mí y a mis clientes. Así que te pido que te vayas». Rodrigo recogió las llaves de su bolsillo con calma fingida. «Nos veremos en la junta». Salió. Cuando la puerta se cerró, el café quedó en silencio un momento. Carmen fue la primera en hablar. «¿Te ofreció dinero?» «Sí». «¿Y dijiste que no?» «Sí». Carmen miró hacia la puerta. «Ese hombre no te va a dejar tranquila». «Lo sé». 2 días antes de la junta, Elena Salas apareció en el café. No llegó como Rodrigo. No fue directa ni presionó desde el inicio. Llegó como cualquier cliente un jueves por la mañana. Pidió un café con leche. Se sentó. Esperó. Cuando el local se vació un poco, se acercó al mostrador. «Señorita Ríos. ¿Tiene un momento?» Fernanda la miró. «Poco». Elena sonrió con esa elegancia que le costaba parecerse a la calidez. «No vengo a presionarla. Vine a hablarle como adultas. Le escucho». Rodrigo es impulsivo. Lo que le dijo aquí fue inapropiado. Pero su preocupación de fondo es legítima. Esa empresa tiene 200 empleados. Años de trabajo. No puede quedar en manos de alguien sin experiencia en este sector. «Con todo respeto», dijo Fernanda, «eso no lo decide usted». «No. Lo decide la Junta». Elena inclinó la cabeza. «Pero antes de esa Junta, todavía tiene tiempo de reconsiderar. Le ofrezco 1.200.000. Sin condiciones adicionales».
Carmen, que limpiaba una mesa cercana, había dejado de moverse. Mi respuesta es la misma que le di a Rodrigo, dijo Fernanda. ¿Estás segura? Es una cantidad importante. Ya tengo dinero, respondió Fernanda. El señor Pereira me lo dejó. Y me dejó también algo que vale más que eso. ¿Qué cosa? Una razón, dijo Fernanda. Y eso no se vende. Elena asintió despacio. La expresión de alguien que reconoce haber perdido una negociación que creía ganada. Bien, dijo. Que tenga un buen día. Se levantó, dejó la taza en la barra y salió. Cuando la puerta se cerró, Carmen dejó el trapo sobre la mesa y se volvió hacia Fernanda. ¿Quién era esa? Elena Salas. Es socia de Pereira Inversiones. Carmen procesó la información. ¿Y te ofreció más dinero? Sí. ¿Y dijiste que no? Sí. Carmen la miró un momento. Luego cruzó los brazos y asintió una sola vez, con algo que Fernanda nunca le había visto en 3 años de trabajar juntas. Respeto real. De acuerdo, dijo Carmen. ¿Qué necesitas que haga? Fernanda la miró sorprendida. ¿Qué? Para la junta esa. Para lo que sea que viene, explicó Carmen, recogiendo el trapo. Ya vi cómo funciona esto. Y tú no deberías enfrentarlo sola. No sé qué puedes hacer desde aquí. Puedo hacer que el café funcione perfectamente mientras tú no estás. Es lo que puedo hacer. Fernanda no respondió de inmediato. Gracias, dijo al fin. No me lo agradezcas todavía, respondió Carmen, ya de espaldas. Gana primero. Pero antes de continuar, un reto para los que llegaron hasta aquí, escriban en los comentarios la palabra Viena. Solo quienes llegaron a este punto van a entender por qué. Sigamos con la historia. Esa noche, Tomás llegó al estudio con una carpeta nueva. Hay algo que necesito decirle, comenzó. Rodrigo contrató a un asesor de comunicación. Tiene planeado revelar en la junta que usted no terminó sus estudios universitarios. Lo presentará como prueba de que no está capacitada para tener voz en la empresa. Fernanda procesó eso. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. La junta no tiene reglas que excluyan a accionistas por nivel académico. Pero puede afectar la percepción del consejo. ¿Cómo lo enfrento? Tomás colocó la carpeta sobre el escritorio. Con esto. Vamos a preparar cada punto que dirá mañana. No porque usted no sepa lo que sabe, sino para que cuando la ataque, ya tenga la respuesta lista. Fernanda se sentó. Entonces empecemos. Trabajaron durante horas. A las 9:30, uno de los guardias que esperaba en el pasillo asomó la cabeza. Hay un auto estacionado frente al edificio desde hace más de 1 hora. No se mueve. Tomás dejó de escribir. ¿Lo pudieron identificar? Vidrios polarizados. No vemos quién está dentro. Pero lleva demasiado tiempo ahí para ser casual. Fernanda miró hacia la ventana. ¿Será Rodrigo? ¿O alguien enviado por él?, respondió Tomás. Lo que importa es que está observando. Y eso significa que está midiendo sus opciones. ¿Qué hace alguien así cuando se le acaban las opciones legales? Preguntó Fernanda, aunque no quería escuchar la respuesta. Tomás la miró un segundo. Presionar de otras maneras. Por eso no va a ir sola a ningún lugar en lo que resta de días. Esa noche, cuando los guardias la llevaron a su departamento con rutas distintas a las habituales, Fernanda miró por la ventana del auto. En una esquina, un hombre con capucha estaba de pie con las manos en los bolsillos. Quieto. Mirando en dirección al vehículo. Fernanda no dijo nada. Pero no durmió bien esa noche. Cuando Tomás se fue, Fernanda se quedó sola en el estudio. Miró el mural. La foto de Claudia. La foto de ella misma. No sé si voy a poder. Dijo en voz baja, aunque no había nadie que la escuchara. Pero voy a intentarlo. Apagó la luz. Cerró la puerta con llave. Mañana era la junta.
A la mañana siguiente, Fernanda llegó al café antes de que abriera. No para trabajar. Para estar ahí un momento. Preparó una sola taza de café. Se sentó en la mesa del fondo. La mesa de Augusto. Apoyó la mano sobre la superficie de madera. No sé si esto es exactamente lo que tenías en mente, dijo en voz baja. Pero voy a hacerlo de la mejor manera que pueda. Afuera comenzaba a aclarar sobre los tejados de Viena. A las 8, Tomás llegó con el auto. ¿Lista?, preguntó. No, respondió Fernanda. Pero vamos. El edificio donde se celebraría la Junta Anual de Pereira Inversiones estaba en el centro financiero de la ciudad. El tipo de fachada que filtra a quien pertenece y a quien no. Cuando bajaron del auto, Fernanda notó a dos periodistas con cámaras al otro lado de la calle. La miraron. Susurraron entre ellos. No los mires, dijo Tomás. No los estoy mirando. Entraron. La sala de juntas era grande, con mesas en forma de herradura y sillas para más de 40 personas. Empresarios, analistas, miembros del consejo. Muchos la miraron con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que ya le resultaba familiar. Rodrigo ya estaba allí. Cuando la vio entrar, sonrió. No era una sonrisa de bienvenida. Mírenla, dijo, suficientemente alto para que varios escucharan. La accionista. Algunos se giraron. Fernanda no se detuvo. Buenos días, dijo, mirándolo directamente. Rodrigo inclinó la cabeza con un gesto teatral. Espero que hayas preparado algo bueno. Esta gente no tiene tiempo que perder. Tomás se interpuso. Señor Pereira. Cualquier comentario adicional quedará registrado en actas. Rodrigo levantó las manos con falsa calma y se alejó. La junta comenzó. El moderador anunció los puntos del orden del día. Informes financieros primero. Luego, los temas propuestos por los accionistas. Fernanda escuchó los informes con atención. No entendía todo. Pero entendía más de lo que Rodrigo esperaba. Cuando le tocó el turno, Rodrigo se puso de pie. Habló durante 10 minutos. Habló de visión estratégica. De liderazgo moderno. De la necesidad de un cambio generacional. Habló con la fluidez de alguien que lleva meses ensayando. Y luego, bajando apenas la voz, añadió. No podemos permitir que decisiones sentimentales de mi padre pongan en riesgo el futuro de esta empresa. No podemos dejar que una participación accionaria entregada por razones emocionales interfiera con quienes sí entienden este negocio. La sala guardó silencio. El moderador abrió el turno. Tomás le puso la mano en el hombro a Fernanda. Ahora. Fernanda se levantó. Caminó hacia el micrófono. Las sillas crujieron. Murmullos. ¿Quién es ella exactamente? La mesera del testamento. ¿Sabe lo que está haciendo aquí? Fernanda llegó al micrófono. Respiró. Buenos días. Me llamo Fernanda Ríos. Los murmullos no pararon de inmediato, pero ella continuó. Soy mesera. Trabajo en un café del cuarto distrito desde hace 3 años. Y entiendo perfectamente que mi presencia aquí les resulte extraña. La sala fue callándose. Conocí al señor Augusto Pereira como el señor de la mesa del fondo. No sabía su nombre. No sabía quién era. Solo sabía que llegaba puntual todos los días, que pedía lo mismo cada mañana y que sus manos temblaban cuando intentaba escribir. Nadie habló. Un día olvidó un sobre importante en el café. Lo guardé bajo llave. No lo abrí. Se lo devolví al día siguiente. Eso es todo lo que hice. Pero aparentemente, eso fue suficiente para que él me dejara algo mucho más valioso que dinero, acceso a esta sala. Y acceso a información que él mismo documentó durante 4 años. Rodrigo se tensó. Fernanda abrió la carpeta que llevaba. El señor Pereira dejó registros completos de 4 operaciones de inversión autorizadas entre 2020 y 2023. Decisiones que no pasaron por el Consejo.
Decisiones que generaron pérdidas acumuladas de más de 18 millones de euros. La sala reaccionó. ¿Qué? ¿18 millones? ¿Quién autorizó eso? Estas son las fechas, dijo Fernanda, alzando la primera hoja. Estas son las firmas. Rodrigo se puso de pie. Esos documentos no son verificables. Esta mujer no tiene ninguna credibilidad para presentar nada aquí. El moderador levantó la mano. Señor Pereira. Por favor. Rodrigo señaló hacia Fernanda. No terminó sus estudios universitarios. 2 años de una carrera abandonada. ¿Eso es lo que llaman capacidad para hablar en esta junta? La sala se tensó. Fernanda lo miró directamente. No. Lo que llaman capacidad es esto. Señaló los documentos sobre la mesa. 2 años de administración me alcanzaron para entender cada número en estas carpetas. Para identificar qué representa cada firma. Y para estar hoy aquí, frente a ustedes, explicando lo que el señor Pereira documentó porque sabía que este momento llegaría. Algunos miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. No les pido que confíen en mí, continuó Fernanda. Les pido que confíen en lo que él dejó escrito. Conocía esta empresa mejor que nadie. Y eligió que esta información llegara aquí, a través de alguien que no tiene nada que ganar personalmente. Alguien que ni siquiera sabía quién era él. Miró a los accionistas uno por uno. También encontré en su estudio una fotografía de su esposa, Claudia Pereira. La señora Claudia tuvo un pequeño negocio que levantó sola, con sus propias manos. Era lo que más amaba en el mundo. Cuando ella murió, ese negocio también cerró. El señor Augusto compró el café La Terraza hace 6 meses. No como inversión, sino porque vio en ese lugar algo que le recordaba a ella. Y porque vio en mí algo que quiso proteger. El silencio en la sala era absoluto. Propongo que el actual director general continúe en su cargo. Propongo que estos documentos sean auditados por un ente externo e independiente. Y propongo la creación de la Fundación Legado Pereira, financiada con un 2% de las ganancias anuales, para apoyar a pequeños negocios y otorgar becas a jóvenes que hayan tenido que abandonar sus estudios por razones familiares. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La empresa que el señor Augusto Pereira construyó en 40 años merece más que una transición hecha con prisa y sin transparencia. Eso es todo lo que vine a decir. Fernanda volvió a su asiento. El moderador pidió orden. Rodrigo quiso hablar nuevamente. El moderador le informó que su turno había concluido. Rodrigo insistió. El moderador repitió la advertencia. Elena, sentada en la última fila, le hizo una señal con la mano a Rodrigo. Basta. Rodrigo la miró. Miró la sala. Miró a Fernanda. Se sentó. La sala se preparó para votar. La votación tomó 12 minutos. Fernanda los vivió sin moverse de su silla. Tomás, a su lado, no habló durante ese tiempo. Solo tenía la vista fija en el moderador, esperando. Los accionistas consultaban documentos, murmuraban entre ellos. Algunos miraban a Fernanda. Algunos miraban a Rodrigo. Rodrigo no miraba a nadie. Tenía los codos sobre la mesa y la cabeza inclinada. El gesto de alguien que cuenta votos en silencio y no está seguro del resultado. Fernanda cerró los ojos un momento. Pensó en Augusto llegando puntual a las 8 de la mañana. En sus pasos lentos. En el bastón que golpeaba suavemente el piso. En el vaso de agua que ella dejaba listo antes de que él llegara, cada mañana, sin que nadie se lo pidiera. Pensó en el sobre. En lo fácil que hubiera sido abrirlo. Un instante. Un vistazo. Nadie lo habría sabido. Pero no lo abrió. Y él lo vio. Cuando el moderador tomó el micrófono, el salón se silenció por completo. La Junta ha resuelto lo siguiente: la moción de voto de no confianza presentada por el señor Rodrigo Pereira queda rechazada por mayoría. El actual director general continuará en su cargo.
La propuesta de auditoría externa sobre los documentos presentados hoy será iniciada en un plazo de 30 días. La propuesta de la Fundación Legado Pereira se eleva a comité para estudio de viabilidad. Un segundo de silencio. Luego, alguien comenzó a aplaudir. No era aplauso entusiasta. Era firme, sostenido. El tipo de aplauso que viene de personas que rara vez aplauden en un contexto así. Rodrigo se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. Esto es inaceptable. Esa mujer presentó documentos sin cadena de custodia verificable. La junta fue manipulada. El resultado es definitivo, respondió el moderador con calma. Si desea impugnarlo, tiene los canales legales correspondientes. Claro que voy a impugnarlo. Elena se levantó. Se acercó a él por detrás. Le puso la mano en el hombro. Rodrigo, dijo en voz baja. Ya es suficiente. Él se volvió hacia ella. No lo entiendes. Todo esto debería ser nuestro. Augusto decidió, respondió ella, con una firmeza que no admitía discusión. Y tú no puedes cambiar eso haciendo un escándalo frente a 40 personas. Rodrigo la miró. Luego miró la sala. Luego miró a Fernanda. Por un momento, Fernanda pensó que iba a decir algo más. Algo definitivo, algo que hiciera el silencio más incómodo. Pero no dijo nada. Tomó su carpeta y salió. El director general se acercó a Fernanda antes de que ella pudiera levantarse. Era un hombre mayor con el gesto sereno de quien lleva años al frente de algo importante. Señorita Ríos, dijo, tendiéndole la mano. El señor Pereira estaría orgulloso. Fernanda le estrechó la mano. Solo hice lo que me pidió. Lo que hizo, respondió el director, fue exactamente lo que esta sala necesitaba escuchar. Cuando salieron del edificio, el aire de Viena era fresco. Los periodistas al otro lado de la calle apuntaron sus cámaras. Fernanda no los miró. Tomás caminó a su lado. ¿Cómo se siente? Fernanda pensó un momento. Como si hubiera cuidado algo que no era mío pero que alguien me confió. Tomás asintió. Eso es exactamente lo que fue. Esa tarde, Fernanda regresó al café La Terraza. No para celebrar. No para anunciar nada. Solo para estar ahí. Carmen la vio entrar y se detuvo con la bandeja en la mano. Y Fernanda soltó el aire. Ganamos. Aurelio asomó desde la cocina. ¿En serio? En serio. Carmen apoyó la bandeja en la barra. La miró un momento. Y dijo, sin exageración ni drama. Bien hecho. Esa noche, antes de cerrar, Fernanda se quedó sola en la mesa del fondo. La mesa de Augusto. Apoyó la mano sobre la superficie de madera y la dejó ahí, en silencio. Lo hice, dijo en voz baja. No sé si lo hice perfecto. Pero lo hice. El café estaba en silencio. Y en ese silencio, Fernanda entendió algo que Augusto había entendido mucho antes que ella, que lo que una persona hace cuando nadie la mira, cuando no hay recompensa, cuando no hay audiencia, dice más sobre ella que cualquier título o cualquier cantidad de dinero. Él la había visto hacer exactamente eso. Y había decidido que eso valía todo. Pasaron los meses. El café La Terraza fue renovado con cuidado, mesas nuevas, cocina moderna, pintura fresca. Pero la mesa del fondo quedó exactamente igual. Fernanda pidió que le colocaran una pequeña placa de bronce. Rincón de Augusto. Para quienes llegan en silencio y se van con algo. La Fundación Legado Pereira fue aprobada 6 semanas después de la junta. Fernanda no tomó ningún cargo directivo en Pereira Inversiones. Pero se convirtió en el puente entre la fundación y la comunidad. El primer proyecto apoyó a 12 pequeños negocios del cuarto distrito. El segundo financió becas para jóvenes que habían tenido que dejar sus estudios por razones familiares. Fernanda firmó los documentos del primer beneficiario sin que nadie supiera que entre esos jóvenes había algo de ella misma. Su madre fue trasladada a la mejor habitación disponible en la clínica. Cuando Fernanda fue a verla el primer fin de semana,
La mujer la tomó de la mano sin decir nada. No hacía falta decir nada. Carmen siguió en el café. Sin dramas, sin pedidos especiales. Pero ya no le ponía los ojos en blanco a Fernanda. Y cuando llegaba un cliente difícil o un proveedor intentaba cobrar de más, era Carmen la primera en decir: habla con la dueña. Una tarde, una señora mayor se acercó al mostrador cuando el café estaba casi vacío. ¿Usted es Fernanda Ríos?, preguntó. Sí. La mujer sonrió con los ojos un poco brillantes. Mi nieto recibió una beca de la Fundación Legado. Tuvo que dejar la universidad hace 2 años para ayudar en casa. Ahora puede volver. Fernanda la miró. Me alegra mucho. Quería venir a decírselo personalmente. La señora dudó un momento. ¿Usted conocía al señor Pereira? Sí, respondió Fernanda. Lo atendía aquí, en esta mesa. La mujer asintió con algo de reverencia. Dicen que era un buen hombre. Era silencioso, dijo Fernanda. Pero sí. Era un buen hombre. Rodrigo presentó una impugnación legal que no prosperó. La auditoría externa confirmó las irregularidades en los documentos que Augusto había dejado. Rodrigo acordó con el consejo un periodo de alejamiento de cualquier decisión directiva durante 3 años. Elena Salas desapareció del panorama. Un día, mientras Fernanda acomodaba unas cajas en la trastienda, sonó el teléfono. Era Tomás. ¿Cómo está todo? Bien, respondió ella. Tranquilo. Eso es bueno, dijo él. El señor Pereira habría dicho que tranquilo es el mejor resultado posible. Fernanda sonrió. Sí. Creo que sí. Cuando colgó, volvió al mostrador. Carmen le puso una taza de café sobre la barra sin que Fernanda la pidiera. Antes de que empieces a trabajar, dijo. Fernanda tomó la taza. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo un momento sin urgencias, sin amenazas, sin carpetas que revisar. Solo el café de la mañana. El olor familiar del lugar. La mesa del fondo con su placa pequeña. Y la certeza de que a veces, el acto más pequeño, una pluma dejada sobre un mantel, un sobre guardado sin curiosidad, puede cambiar una vida entera. No porque el mundo sea justo, sino porque hay personas que hacen lo correcto incluso cuando nadie las ve. Y a veces, eso es suficiente. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Augusto tomó la decisión correcta al elegir a Fernanda sobre su propia familia? ¿Tú habrías hecho lo mismo en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.